Hacemos la presentación formal. Primero, buenas tardes y gracias a todas y todos los que se han acercado al Instituto Nacional Irigoyeniano en esta fría tarde espero despedida del invierno del 2019. La verdad que cuando hacemos las cuentas de las cifras más redondas, las cifras con las que se suelen organizar los recordatorios, se le da un poco más de trascendencia. Teníamos presente que el 1 de septiembre de 1889 podíamos decir que se produce el nacimiento de la primera agrupación, todavía no como partido político, pero sí como formación un poco inorgánica, pero propendiendo a la organicidad, impulsada por un grupo de jóvenes de la Universidad de Buenos Aires, es útil decirlo, jóvenes de familias muy tradicionales, pero también con grandes compromisos con la historia de la patria desde sus orígenes, que dieron un puntapié inicial a un gesto de rebeldía frente al adocenamiento de otras juventudes, de otros conjuntos que habían hecho un banquete en homenaje al presidente de entonces, Miguel Juárez Celman, concuñado de Julio Argentino Roca, que era en realidad el artífice de la Liga de los Gobernadores. Se suele creer que el artífice de la Liga de los Gobernadores fue Roca. En realidad Roca fue el emergente de la Liga de los Gobernadores y el jefe de la Liga de los Gobernadores había sido su concuñado, entonces gobernador de Córdoba. Esto dicho para Mami Correa, que está acá en representación, y Tomás está escondido, pero está presente acá. Parece que tiene una herida en una mano, está medio convaleciente. A esos incondicionales que hacen un banquete en homenaje a un presidente que estaba señalado por situaciones, no solamente por la crisis financiera económica en ese momento, una de las más graves de la Argentina, una de las crisis más graves de la Argentina, que duró varios años. O sea, empezó para el 89, pero perduró. Recién se logró conjurar la crisis financiera, lo logró conjurar su sucesor, el vicepresidente que asume la primera magistratura después de la derrota de la Revolución del 90, me refiero a Carlos Pellegrini. Y frente a esa manifestación de adhesión incondicional, esos fueron los términos usados por los mismos jóvenes oficialistas de entonces. Cómo se repite a través de la historia es interesante, ¿no? Esta cosa de jóvenes oficialistas, hiperoficialistas, jóvenes en la vereda del sol, cerca del calor oficial. Bienvenida, Elba, ¿cómo te va? Y frente a esa manifestación, el periodista y abogado Francisco Barroetaveña escribe una carta, un enjuiciamiento, una especie de yo acuso al que titula Tu quoque Juventus. Todo se entropela al éxito. Casi una denuncia pública contra lo que sentía Barroetaveña, que era precisamente la antítesis de lo que tiene que surgir de la juventud, que es rebeldía, no rebeldía por la rebeldía misma, una rebeldía serena, reflexiva, pero viril, esto suena muy machista ahora, Lucía, perdón, pero con la virilidad de los jóvenes que se oponían a situaciones como la que se estaba denunciando. La contestación a ese artículo de Barroetaveña es precisamente el mitin del mediodía del 1 de septiembre de 1889, convocado por ese grupo de jóvenes, entre los cuales vale mencionar fundamentalmente a Marcelo Torcuato de Alvear, Tomás Le Breton, Emilio Gullón, Damián Torino,
Zuberbuller, por eso digo apellidos con mucho peso en la sociedad de entonces, en la sociedad porteña, pero que estaban animados de un espíritu cívico y valeroso que los hizo plantarse frente a la comodidad del poder, a la comodidad de la cercanía con el poder. Y se lleva adelante esa manifestación bastante masiva para entonces. No sabía que teníamos el teléfono conectado. Es el chofemondo. No, lo tienen de arriba. Bueno. Frente a esta reacción que presentan los jóvenes, ahí es como que cambia el espíritu de la época. Es una especie de revulsivo, porque estos jóvenes recurren enseguida a convocar a los adultos, a los mayores. Particularmente a uno que estaba alejado de la vida política desde hacía 9 años atrás, que había sido un brillante tribuno y legislador, el que combatió más ferozmente la federalización de la ciudad de Buenos Aires, denunciando lo que se venía, un Estado que era lo contrario del Estado federal, que consagraba la Constitución Nacional, con un centro macrocefálico que iba a fagocitar las fuerzas no solamente sociales, económicas, sino también políticas de las provincias. Profecía que así la llamó Antonino Salvadores, en un libro editado por la editorial Raigal de los hermanos Sobral, profecía que a lo largo de la historia se pudo comprobar y todavía hoy sigue vigente. También de Villa María. También de Villa María, los Sobral, exactamente, los hermanos Sobral. Uno de ellos diputado del bloque de los 44. Así que lo convocan a Alem y Alem enseguida acepta, porque Alem era un romántico de la política, pero también era un espíritu libre y un espíritu dispuesto a las batallas. Y por eso también es una suerte haberlo convencido para contar con Hipólito en esta mesa, más allá de que no tiene esta convocatoria no tiene la formalidad de una charla académica o de una disertación, sino quisimos usar un término que se usa mucho ahora, que es el del conversatorio. La idea es conversar con Hipólito como exponente de las mejores tradiciones radicales y además por su prosapia alem-irigoyeniana, alemiana e irigoyeniana, y con Lucía Calvo como dirigente joven, mujer de la capital, mujer de la juventud radical, licenciada en trabajo social, una gran militante a la que algunos conocemos desde chica, pero que también sabemos de su valía y de su inteligencia y de la apuesta permanente que hace al compromiso militante. A mí me hubiera gustado que el domingo pasado la juventud radical, ya no digo el Comité Nacional, digo la juventud radical, en la que casi todos los que estamos acá hemos militado en algún momento de nuestra vida, momentos lejanos, más lejanos para algunos que para otros, pero lejanos. Hubiera sacado algún tipo de declaración, de comunicado, de solicitar, porque creo que en el fondo lo que celebramos, lo que se recuerda, y más allá de renunciando explícitamente a cualquier intento nostálgico de revivir y de regodearnos en cuestiones del pasado, y el pasado y las tradiciones, no, con visión de futuro, pero asentados en nuestra mejor historia, que marcó principios que todavía están vigentes y métodos que todavía deben ser puestos en valor. Los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes fueron el nervio motor de la Unión Cívica Radical antes de ser radicales. Antes de ser radicales eran jóvenes, por eso era una unión cívica de la juventud. Cuando recibe el aporte de las generaciones mayores se convierte en unión cívica, bajo la presidencia de Leandro Alem, como recordábamos recién con Hipólito. Pero ante todo el protagonismo de la juventud. Y ratificaría, hoy me lo dijo un periodista amigo cuando hablamos a la mañana, que Nacho Riverol, también radical, en el programa de la 2x4 al que me suele invitar a hablar. Hola Gaby, bienvenida, ¿cómo te va? Y me dice, es el aniversario de la Juventud Radical, son 130 años de la Juventud Radical. Y yo no lo había visto así, pero él me lo dejó claro. Y en definitiva es la ratificación de algo que pregonaba mucho otro gran dirigente juvenil del radicalismo, como fue Moisés Levenson,
el articulador de la juventud radical, de la organización de la juventud radical como la conocemos hoy. Estamos hablando del siglo XIX, o sea, 2 siglos atrás. Esa especie de juventud radical, ese germen de juventud radical, hoy, desde mi óptica, sigue siendo el desafío para una verdadera renovación del radicalismo, pero no una renovación por cuestión etaria, por cuestión de edad, por cuestión generacional. Renovación en el sentido más amplio del término, una renovación espiritual, doctrinaria, organizativa, política, y la metodología histórica de la juventud radical de actuar frente a los excesos del poder con la rebeldía propia de un joven es lo que hoy necesita más que nunca el radicalismo en su conjunto. En esta coyuntura que asoma difícil, que es difícil hoy, asoma más difícil hacia el futuro, pero que sin duda va a poner otra vez al radicalismo en el sendero al que no puede renunciar. Y como decía Levenson, y con esto ya termino, quiero empezarlos a escuchar a los amigos que nos acompañan esta tarde, como decía Levenson, aunque hablaba en una época en que no eran tantas las mujeres que militaban, decía, en definitiva el radicalismo siempre fue una cosa de muchachos. Yo lo completaría con una cosa de muchachos y de chicas. Los que tenemos la suerte de vivir este tiempo y vemos el protagonismo de los jóvenes y de las jóvenes mujeres, tenemos motivos para seguir teniendo esperanza. Que en definitiva es lo que nos motiva y nos nutre. Las generaciones mayores estaremos para ayudar en lo que se pueda, pero por eso mi gratitud especial a que Luli aceptó enseguida cuando le propuse que nos acompañara y que compartiera esta charla con nosotros. Así que de nuevo gracias y bienvenidos, y adelante. Hola. Primero, agradecer a todo el Instituto de Quirosinanos por la invitación, especialmente a Diego, y quiero celebrar yo este tipo de espacios, porque como bien decía Diego recién, para hablar del futuro tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Nosotros somos el futuro, los jóvenes, pero lo que tenemos que saber es cuáles son esas luchas, cuáles son esos sueños que tuvo esa Unión Cívica de la Juventud, como para saber hacia dónde vamos. Diego lo dijo bien, el 1 de septiembre de 1889 había un gobierno oligarca y fraudulento, y la respuesta a ese gobierno surgió de la juventud. Una juventud que estaba movilizada y que no solo se planteaba decir basta, sino lo que se planteaba era unos nuevos aires, un nuevo viento. Fue así como surgió la Unión Cívica de la Juventud, y él recién también lo decía, esa Unión Cívica de la Juventud, que hace unos días se cumplieron 130 años, es la lucha, son los sueños que después de la mano de Alev, de la mano de Irigoyen, se convirtieron en lo que es la Unión Cívica Radical. Dieron nacimiento a esta Unión Cívica Radical en la cual hoy todos y todas nosotras militamos. Esa Unión Cívica Radical dejó en las páginas de la historia argentina una impronta muy importante a lo largo de muchísimos siglos. Nosotros, la Unión Cívica Radical, somos aquel partido de la ampliación de derechos democráticos. Somos aquel partido que de la mano de Irigoyen y Alvear dio origen a la soberanía con la creación, a la defensa de la soberanía con la creación de YPF. Somos también aquel partido que defiende la igualdad, que defiende la libertad, aquel partido que está comprometido con los derechos sociales y por eso, inspirado en el sociólogo Larralde, hizo el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Y puedo seguir, somos la democracia, somos la república, somos con Ilia, la honradez, el salario mínimo vital y móvil, y podría seguir eternamente, pero como bien digo, la idea no es hablar de historia, la idea no es hablar de eso, sino que como militante, como joven de la Unión Cívica Radical, lo que los invito es que hoy nos vayamos de acá pensando en la juventud como un gran motor de cambio en la política argentina, ¿no? Esa misma juventud
que en su momento dio inicio y se afrontó a un gobierno oligarca y peleó por el sufragio universal, secreto. Aquel partido político también, que es verdad que es un partido político machista, pero fue el primer partido político que planteó un proyecto de ley por el voto femenino ya en 1919. Tenemos una historia enorme en el voto femenino y que es olvidada, ¿no? Porque también eso, ser radical, lo decían bien, no es fácil ser radical. Ser radical se olvida, estamos olvidados muchas veces en la historia, no nos recuerdan. La otra vez estaba en una charla, en una clase, y hablábamos sobre los derechos civiles de las mujeres, y no nombraban a Florentina. Y yo decía, ¿cómo no van a nombrar a Florentina cuando estamos hablando de los derechos civiles de las mujeres? Y ahí me di cuenta que realmente es duro ser radical, pero que vale la pena hacerlo. Así que ahí está mi papá, que se emociona, veo por lo que digo. La verdad que siempre dije que... Por Florentina, porque nombraste a Florentina. Pedro, si hablan de la 12, Pedro enseguida entra atrás. Siempre dije que nací siendo radical, ¿no? Soy radical desde la cuna. Fueron esos los principios, los valores que a mí me transmitieron. Es esa vocación de transformación social la que me llevó a hacer trabajo social, la que me lleva a militar todos los días en este partido. Porque... no solo porque me enseñaron estos principios, estos valores, sino también porque estoy convencida de que los cambios son frutos de procesos colectivos y no de acciones individuales. Y que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, la juventud radical, es volver a colocar a la política como el arte colectivo de transformación social. Tenemos que volver a pensar en esa política que transforme, y sobre todo ese radicalismo que esté fuerte, que esté unido, que vuelva a recorrer el país, que conozca cada barrio, porque conocer es transformar, ¿no? Y al radicalismo hoy le falta mucha calle de nuevo, a la juventud le cuesta salir a la calle, nos es difícil. Nos cuesta esto, ¿no? Esto de poder hablar, yo estar en el curso y decir, ¿y qué hago? ¿Y digo o no digo algo de Florentina? Y la verdad que son todos peronistas, mis profesores que me van a tomar el examen son peronistas, y viví esto a lo largo de toda mi facultad, y qué tan difícil es, ¿no? Para nosotros. Entonces creo que la juventud tiene un enorme desafío, pero que el radicalismo tiene un desafío muy grande, que es la de volver a escuchar a los jóvenes para poder hablarles, porque si no nos escuchan no nos van a poder volver a hablar. Hace un año los jóvenes nos movilizamos en defensa de nuestro derecho por el aborto legal, seguro y gratuito, y para exigir la implementación real en todos los establecimientos de la educación sexual integral. La Franja Morada, la Juventud Radical, estuvo presente en cada una de las marchas. Estuvimos 24 horas sin dormir ahí esperando que voten nuestros diputados y luego nuestros senadores. Y con muchísima tristeza les tengo que decir que nuestros senadores no estuvieron a la altura del principio laico, de la ampliación de derechos y de la búsqueda de la igualdad y la libertad que tanto marca el radicalismo. Entonces, creo que es necesario que nuestros dirigentes nos vuelvan a escuchar. Por ahí está Pedro, que está en la mesa de la Juventud Nacional, y fueron a tocar la puerta a los senadores para que los senadores escuchen a la juventud lo que la juventud tenía para decirles, y lamentablemente muchísimos senadores no le abrieron la puerta a la mesa de conducción de la Juventud Nacional. Creo que para los jóvenes es difícil militar el radicalismo, pero es lindo militar el radicalismo, sus principios, sus valores, sus ideas, sus luchas. Es lo que nos motiva, ¿no? Yo quiero un radicalismo progresista, un radicalismo que reivindique esas luchas, que reivindique esos sueños, ¿no? de tantas mujeres, tantos hombres que pasaron por el partido, tantos próceres como Hipólito y como tantos otros. Y creo que nosotros, la juventud, somos esos nuevos vientos soplando viejas banderas, y que tenemos que apoyarnos en ustedes tienen que acompañarnos a nosotros y a nosotras, tienen que enseñarnos, tienen que hacernos conocer más aún la historia del radicalismo, porque como yo decía bien antes, los cambios son frutos de procesos colectivos, y para generar esos procesos colectivos necesitamos que juntar entre quienes pensamos parecidos, entre quienes compartimos estos ideales, entre quienes compartimos estos principios. Así que celebro nuevamente este espacio, no quiero extender mucho más, no quiero hablar de historia porque sé que Hipólito sabe muchísimo más, tiene muchísimo para enseñarnos. Bien dijo Diego, es un conservatorio, la idea es que nosotros podamos
podamos seguir, pero bueno, esto era lo que quería transmitir, ¿no? Que nos vayamos de acá pensando en qué es la juventud y qué tiene que ser hoy la juventud radical y de qué manera quienes por ahí ya están más grandes, quienes ya pasaron por la juventud, nos pueden enseñar y transmitir de qué manera podemos llevar adelante esta lucha y volver a colocar al partido donde realmente se lo merece. Creo que a ningún joven que está acá le gusta cuando tocamos una puerta, ponemos una mesa o repartimos un volante y nos digan: ¿y el radicalismo sigue vivo? Y sí, sigue vivo, y nosotros que somos todos jóvenes le decimos: somos el claro ejemplo de que el radicalismo sigue vivo y que estamos acá, que estamos presentes, y que ante estos momentos de crisis y de incertidumbre es cuando más tenemos que reafirmar nuestros ideales, nuestro compromiso militante. El radicalismo de la juventud está el presidente, tiene su agenda joven para esta campaña, tiene muchísimos temas que el radicalismo tiene que escuchar, las cuestiones del género, la educación. Nosotros tenemos que volver a pensar en un país democrático e igualitario donde la educación sea la prioridad. Nuestros legisladores dicen primero lo primero y la educación es la madre de todas las batallas, y eso es así, pero también tenemos que pensar qué educación, ¿no? Es la que queremos. Tenemos que estar a la altura de poder debatir eso. Tenemos que pensar en el medio ambiente, porque cuando hablamos de los jóvenes hablamos del futuro, y cuando hablamos de eso hablamos del medio ambiente. Y el medio ambiente es concientizarnos sobre el cuidado del hábitat, es concientizarnos sobre la contaminación, para que cambiemos nuestros hábitos, pero también es tener una agenda verde, y eso significa tener un radicalismo moderno y que esté a la altura de las demandas sociales. Y esos son todos temas que tienen que surgir de la juventud, y que el partido, recién hace un rato hablábamos arriba, el partido perdió su capacidad de juntarse, de debatir, de trabajar como, ¿no?, un partido unido. Los radicales tenemos que generar eso y tenemos que llevar estas discusiones y esta agenda a esos espacios. Creo que es un enorme desafío lo que le toca a mi generación. Es cansador, es un partido que está fuera del poder, lo cual a veces, digo, esta vocación está, pero a veces hace muy difícil porque somos pocos para muchas cosas, para intentar cambiar una dirigencia que le cuesta. Pero bueno, creo que es un lindo desafío, que tenemos a gente que nos apoya, que está más que demostrado eso, que es importante. Así que muchas gracias y no quisiera defraudarlos, pero sé que lo haría si viene alguien que tenía previsto decir una conferencia, ¿no? Vine a este acto como una adhesión a lo que es parte fundamental de nuestra prehistoria partidaria. Pero no tengo inconveniente en decir unas palabras, pero no más que eso. Es cierto que es bueno que recordemos la fecha del 1 de septiembre de 1889. Es bueno porque en esa fecha se realizó un meeting que fue muy importante. Se hizo en lo que en aquel entonces se llamaba el Jardín Florida, sito en lo que es actualmente la calle Florida y Sarmiento. En aquellos años se había formado un grupo que se llamaba Unión Cívica de la Juventud. Era un grupo, como lo dice su título, integrado por gente de poca edad, por jóvenes, por muchachos y muchachas, tal vez muchos más muchachos, porque en aquel entonces desgraciadamente no había una igualdad de sexo como tenemos ahora y como debemos profundizarla aún bastante más. Bueno, y en ese mitin de 1889, del 1 de septiembre, tuvo su importancia porque fue una respuesta fundamental para oponerse a lo que era la política del régimen.
a la cual se le llamó en aquel entonces, y desde el punto de vista histórico se la sigue conociendo como el unicato. El unicato era el oficialismo, no había democracia en aquel entonces y poco más o menos que solo actuaba un partido único, lo cual era muy mal visto por parte de la ciudadanía, pero fundamentalmente por los jóvenes de aquel entonces. Ellos fueron los que convocaron a ese acto al que he hecho referencia en el Jardín Florida. Las palabras de Leandro Alem fueron las que tuvieron más eco, y especialmente entre los jóvenes. Él lo supo interpretar y tal vez transmitió la idea de que ese acto no debía terminar en la nada. Y es por eso que los mismos jóvenes decidieron seguir actuando y seguir trabajando. Y con ese motivo abrieron unos cuantos locales en la ciudad de Buenos Aires y tal vez algunos en el interior, no lo sé a ciencia exacta, para que la Unión Cívica de la Juventud tuviera mayor eco y mayor ampliación. Y así fue. Por eso es que al poco tiempo dejó de llamarse Unión Cívica de la Juventud y cambió su nombre por Unión Cívica, porque entonces se abarcaba a las diversas generaciones que vivían por aquel entonces. Bueno, los locales que se abrieron fueron presididos por Leandro Alem a pedido de los jóvenes, lo cual ya marcó de una forma definitiva más el rumbo que iban tomando aquel inicio del 1 de septiembre de 1889. Alem era un gran orador, eso ha trascendido a través de la historia, y era un hombre muy convincente en sus palabras. Realmente la Argentina le debe mucho, no solo la Unión Cívica Radical, del cual fue fundador, acompañado por una serie de prohombres también del radicalismo, pero él fue el genuino fundador de la Unión Cívica Radical. Aunque no tiene relación con lo que estoy diciendo, aprovecho que cito a Leandro Alem para desvirtuar una infamia que creó la oposición conservadora para desprestigiar a su sobrino Hipólito Yrigoyen. Alem, decían los conservadores golpistas cuando prepararon el golpe de Estado fascista de 1930, que Leandro Alem se había suicidado por sus disidencias con Hipólito Yrigoyen. Totalmente inexacto. Leandro Alem se suicidó porque desgraciadamente era un hombre depresivo. Yo me acuerdo, era un niño y mi familia tenía una quinta en Hurlingham, y una vez en el piano que teníamos en la quinta, mi abuela, Sara Honorino Yrigoyen, esposa del coronel Martín Yrigoyen, viuda, me dijo al lado del piano: en este piano hubo 2 intentos de suicidio de Leandro. Lo recuerdo porque explica realmente
que el suicidio de Alain se debió a su personalidad depresiva y nada tenía que ver con la vida política. Bueno, volviendo a la fecha del 1 de septiembre de 1889, que hace 128 años que nuestro partido está sirviendo a la Argentina y más que eso a la democracia argentina, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Esto es importante decirlo porque, bueno, hay mucha gente más amante de la crítica que de la construcción, que hablan a veces como si la Unión Cívica Radical ha desaparecido, como si no somos más que un recuerdo histórico. Y esto no es así. No pasamos por el mejor momento de nuestra vida, pero la Unión Cívica Radical existe porque el país necesita que exista un partido plenamente democrático y totalmente identificado, aunque le haya costado muchas persecuciones a través de los años. Y en esto también hablo por mi propia experiencia, puesto que me ha tocado sufrir 3 atentados en mi vida por mi actuación política. Amigos míos me dicen en broma, pero tienen en un fondo de verdad que en realidad, más que una persona, soy un sobreviviente. Y volviendo a lo que es fundamental por la evocación de esta reunión, es importante destacar que el hombre fundamental, el verdadero creador de la Unión Cívica Radical fue Leandro Alain. Pero no empezó de la nada, venía participando en los mitines y particularmente en el que he citado ya desde el Jardín Florida del 1 de septiembre de 1889, con su palabra, y puede decirse que en ese mitin del 89 su voz fue la que mayor eco tuvo, a pesar de que hablaron hombres como Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, bueno, y no recuerdo, Aristóbulo del Valle y algunos otros que no recuerdo, pero quien impactó directamente a la opinión pública fue Leandro Alain. Tan es así que los jóvenes de aquel entonces abrieron locales en varios lugares de la capital y tal vez otros en el interior, y lo nombraron a Alain su presidente honorario. Los proyectos personales en política son efímeros y cambiantes. Hay ejemplos actuales que ustedes tendrán en la memoria que ratifican lo que acabo de decir. Mientras que los proyectos de partido somos distintos, tenemos una dimensión histórica, tenemos un mandato que nos viene del tiempo. Cuando hay una crisis, cuando hay una situación difícil en el país, los radicales sabemos cómo tenemos que actuar, porque seguimos la línea histórica de nuestros fundadores. No hemos cambiado de doctrina, simplemente la vamos actualizando, pero basada en los mismos principios que identificaron a nuestros fundadores. Leandro Alain tuvo grandes colaboradores, con el cual, con cuya trayectoria no coincidimos, pero que fue una personalidad histórica de la Argentina innegable y que merece el respeto de todas las generaciones porque forma parte de nuestra historia activa. Bueno, no quisiera terminar sin felicitar al Instituto Yrigoyeniano por haber traído
a esta mesa la inquietud de buscar algo que es parte de nuestra prehistoria, pero parte fundamental de nuestra prehistoria inmediata, porque si buscamos una prehistoria inmediata a través del tiempo, es evidente que el radicalismo es heredero de los principios de la Revolución de Mayo. Así que aprovecho al terminar estas palabras, lo que no quita que después pueda responder si alguno desea hacerme alguna pregunta sobre estos temas, con todo gusto. Pero es importante, y en eso valoro y exalto la actuación que está teniendo el Instituto Nacional Yrigoyeniano para recordar estos eventos, como el importante que trata este anticipo inmediato de lo que ha sido la Unión Cívica Radical y las publicaciones que realiza el Instituto para hacer conocer objetivamente todos nuestros antecedentes y las bases de lo que es un pensamiento absolutamente democrático y el trabajo permanente que la Unión Cívica Radical ha hecho siempre a favor de la vigencia constitucional, las libertades públicas y el Estado de Derecho. Muchas gracias.